Hola, mi nombre es Valentina González Aya y en el presente video expondré las lecturas para la semana 12 de Teorías del Estado. Las lecturas previstas para esta semana se dividen en dos momentos. El primero de estos es la Prerrevolución Francesa de 1789, donde se hablará de las situaciones causadas por el modelo feudalista que degenerarán en esa revolución. Este momento será expuesto por Raphael Blaufart en su libro La Gran Delimitación, la Revolución Francesa y el invento de la propiedad moderna. El otro momento es la post-revolución, donde se verá la relación principalmente entre democracia y liberalismo a lo largo de la historia, aunque también se verá cuál es el papel de otras ideologías, doctrinas y sistemas al relacionarse con democracia o liberalismo. Eso lo veremos con Norberto Bobbio en Liberalismo y Democracia. Siendo así, comenzaré por hablar del texto de Raffet. El concepto esencial sobre el que gira la lectura de Raffet es: la Revolución Francesa se da porque antes de ella no había una clara distinción entre orden constitucional y propiedad privada. Resulta que los puestos de funcionarios públicos eran vistos como propiedades que podían ser comprados, heredados o regalados. La mayoría de los puestos públicos no eran realmente puestos prestigiosos, sino más bien modestos empleos, pero también había una serie de puestos que, además de implicar poder, implicaban el paso a ser parte de la nobleza, pues eran puestos que generalmente eran ocupados por personas nobles. Estos puestos eran codiciados por los nuevos ricos que querían pertenecer a ese grupo exclusivo, pues aun cuando tenían dinero, eso no les procuraba el estatus por sí mismo. Pero esa no era la única manera de comprar el poder público, pues también podía hacerse mediante la adquisición de un señorío feudal. La propiedad y el poder sobre los terrenos del reino no iban conjuntos, podían ser comprados por separado. Podías comprar un terreno y trabajarlo, pero estar subordinado a un señor o señora feudal quien poseía el poder sobre tu terreno. Podías comprar el poder sobre un terreno o ser el señor o señora feudal de alguien más. También podías comprar ambos, el poder sobre un terreno y el terreno como tal, subdividirlo, ponerlo a la venta y ser el señor feudal de otro señor feudal, continuando así con esta cadena mientras subes de nivel. Esta cuestión hacía que el concepto de propiedad fuera diferente al que habría luego de la revolución. Era más pero también menos libre, me explico. Era más libre porque se consideraba más cosas como propiedades privadas, el poder público, por ejemplo, y era menos libre porque no podía tener el poder absoluto de un terreno. Siempre había un señor feudal o algún otro tipo de potentado con poder sobre ti, y aun si fueras el señor feudal con más alto nivel, todos los señores feudales le debían vasallaje al rey. Ahora, ¿por qué esto llevó a la revolución? Como más adelante veremos con Bobbio, esa revolución fue incentivada por liberalismo y democracia, quienes buscaban libertad e igualdad respectivamente. Las razones de que esto llevara a la revolución fueron que, primero, la propiedad que tú poseías no era independiente, no eras libre de hacer lo que quisieses con tu propiedad, pues debías compartirla con los otros señores feudales del área, y estabas subordinado a un alguien superior a ti, fuera otro señor feudal o el rey, además que subordinabas a quienes estaban por debajo de ti. Segundo, los revolucionarios no veían bien eso de que el poder público estuviera fragmentado y hubiera sido vendido con tantas partes. Ellos querían reunirlo y reunificarlo en una sola soberanía. Curiosamente, todo lo que ellos hicieron no garantizó ni libertad ni igualdad, pues llegó Napoleón y mantuvo los cambios que ellos hicieron con su revolución en un régimen autoritario sin democracia ni liberalismo. Ellos solo quitaron algunos obstáculos para el liberalismo y democracia, pero no encarrilaron como tal el direccionamiento hacia esos ideales. Pasemos entonces a la lectura de Bobbio. Veamos qué sucedió con el liberalismo y la democracia. Bobbio en su lectura juega con los antagonismos de doctrinas o autores, enfrentando sus diferentes perspectivas. Antes de empezar, hay que aclarar que democracia y liberalismo no se garantizan mutuamente, incluso como veremos más adelante tienen bastante tendencia a chocar entre sí. El liberalismo es la doctrina de la libertad, por lo que no quieren un Estado absolutista que los controle completamente. Quieren un Estado que intervenga solamente en lo estrictamente necesario. Quieren un Estado con poder limitado, un Estado que estará limitado en funciones y poderes. Para el liberalismo, el humano es un ser con una serie de derechos primordiales que le son otorgados por el simple hecho de existir, y no por la intervención de una entidad superior que le conceda sus derechos. Por esto, el liberalismo va de la mano con el justnaturalismo,
Uno de esos derechos primordiales es la libertad. Son libres por naturaleza y ellos deciden limitar su libertad con un contrato con otros seres humanos para garantizar una convivencia pacífica. Liberalismo entonces va conjunto con contractualismo. El resultado de ese contrato es el Estado, pero ellos no quieren ser controlados por una mayoría, quieren un individualismo y no un organicismo. Quieren libertad, pero seguridad, y para evitar que ese Estado no se sobrepase, debe tener funciones limitadas. Se aplicarán esos derechos primordiales y será un Estado de derecho. Lo limitarán en funciones también, y entonces será además un Estado mínimo. John Smith, un liberal, explicaba que un soberano solo tiene tres deberes. Primero, protección a los civiles ante otro Estado, es decir, una protección ante lo exterior. Segundo, protección de los civiles ante otros individuos, es decir, una protección en el interior. Tercero, garantizar las obras públicas que sectores privados no puedan proveer. Humboldt critica al Estado que se preocupa mucho, tachándolo de asfixiante al querer proteger en exceso a los civiles, lo cual no permite el crecimiento. Eso podría ser explicado como una madre o padre sobreprotectores, que al querer proteger a su hijo no le permiten conocer, explorar ni crecer por sí mismos. El liberalismo apoya la competencia, pues dice que de allí es donde surge el progreso. De hecho, podría decirse que es el núcleo del liberalismo. Sin competencia, los hombres no explotan sus habilidades, es decir, no dan provecho a su existencia, y el Estado no avanza entonces. La democracia, el sistema que promueve la igualdad de las personas en el Estado, al tener participación en las decisiones. Para Rousseau no hay una verdadera democracia funcional y lo más cercano a eso es la democracia representativa. Pero para ello, primero, los representantes no deben de seguir los intereses personales de quienes los ayudaron a obtener el puesto. Y segundo, deben tener cierto mayor control de poder. Los civiles no les pueden dar un mandato de qué hacer. El conflicto entre el liberalismo y la democracia surge de que el liberalismo busca la libertad, como bien lo dice su nombre, y la democracia aboga por igualdad, pero esa igualdad puede limitar la libertad o viceversa. Al querer, por ejemplo, la igualdad económica, se limitarían los procesos que podrían llevar a cabo los individuos. Los liberales quieren igualdad en la libertad, y para ello es necesaria igualdad de derechos e igualdad ante la ley. La democracia protege los derechos naturales del naturalismo, los cuales el liberalismo promueve. Esos mismos derechos permiten la existencia de la democracia. Es por eso que liberalismo y democracia se ayudan a crecer mutuamente, explican algunos teóricos. En el siglo XIX se observa bastante movimiento contra la democracia, pues se habla de la tiranía en la que puede descender con facilidad. Tocqueville dice: "Quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos el despotismo podría darse a conocer en el mundo. Veo una multitud de hombres iguales que giran sin cesar sobre sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares con los que llenan su alma. Sobre estos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga solo de asegurar sus gozos, de vigilar su suerte, absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno". Voy a explicar algo de la relación entre democracia y liberalismo, y es que tiene tres características esa relación. Primera, liberalismo y democracia son compatibles, pues pueden estar juntos, combinarse, pero no es algo que deba darse obligatoriamente, es decir, es una relación de posibilidad. Segunda, liberalismo y democracia son antitéticos, pues si alguno de los dos crece demasiado, limitará al otro, es decir, es una relación de imposibilidad. Y tercera, liberalismo y democracia se ayudan a crecer mutuamente, pues generan el ambiente que necesita el otro para su desarrollo, es decir, es una relación de necesidad. John Stuart Mill se replantea varias de las bases del liberalismo, influenciado por su maestro Jeremy Bentham. Por ejemplo, la cuestión del naturalismo. No la aceptan, pues consideran que esas leyes existentes es por lógica del valor humano y no por algo anterior al Estado, pues el Estado es quien puede validarlas y hacerlas cumplir. Mill habla de la democracia representativa como la tiranía de las mayorías, donde un individuo tiene que someterse a la decisión conjunta de otros individuos sin poder oponerse directamente. Para Mill, entre más votos hubiera, mayor era la libertad y por eso apoyó una reforma para que hubieran más personas con derecho al voto. Además, apoyaba el voto femenino bajo la premisa de: si hubiera alguna diferencia física entre hombres y mujeres y esta fuera la habilidad femenina, por eso mismo deberían poder votar.
pues estarían más interesadas en un correcto funcionamiento del Estado y la ley para su protección. Apoyó además la educación universal para el voto universal. En Italia, durante el siglo XIX, hubo una fuerte contraposición entre liberales y democráticos, pues los liberales hablaban de cómo la democratización limitaba la libertad y los democráticos veían un Estado liberal como un Estado indiferente. Con la formulación del socialismo, la brecha entre liberalismo y democracia se agrandó, pues primeramente el socialismo y el liberalismo eran opuestos por lo que representaban. Con la formulación del socialismo, la brecha entre liberalismo y democracia se agrandó, pues primeramente el socialismo y el liberalismo eran opuestos por lo que representaban, pero en cambio democracia y socialismo se complementaron bastante bien. La democratización de la sociedad terminaría en la socialización de al menos los principales medios de producción, y el socialismo fomentaría la participación política. La democratización avanzaba, y entonces el liberalismo protegió fuertemente el libre mercado. El liberalismo, que es respecto a lo social y político, comenzó a fusionarse con el liberismo, que es exclusivo del espectro económico. Hendrik von Hayek respalda esto, explicando que la libertad económica necesita una libertad general para funcionar. Al momento de escrito el libro de Bobbio, en 1965, el liberalismo y la democracia tenían nuevamente conflictos, pues el liberalismo hablaba de la ingobernabilidad en que había degenerado la democracia, y esa ingobernabilidad tenía tres razones. Primera, el pueblo les hacía más demandas de las que podían cumplir, además de la complicación que generaba el exceso de burocracia para cumplir esas demandas. Segundo, no se podía solucionar un conflicto de un sector sin generar otro con otro sector. Tercero, al estar el poder fragmentado, hay conflictos entre las ramas, que son quienes deberían estar solucionando los conflictos. El liberalismo propone la solución de esto con un aumento o disminución del poder democrático. Su propuesta era dar más poder a la rama ejecutiva o poner límites a lo que puede ser decidido por mayorías. Muchas gracias por la atención prestada. Iguales que giran sin cesar.